Alcanzando metas por Nacional Formosa. Bien, continuamos aquí en Alcanzando Metas por Nacional Formosa. Vamos a saludar ahora a Karina Vimonte, como recién decíamos. Ella es presidente y fundadora de la Fundación Comunicación, Coaching y Convivir en Discapacidad. Hola Karina, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, un gusto. Hola Sebastián, un gusto. Bueno, muchas gracias por este contacto. Bueno, Karina, la verdad es un placer charlar. Comentanos, por favor, cómo surge justamente la fundación que tenés a tu cargo y, por otro lado, cuál es el objetivo principal de la fundación. Bueno, te cuento, nosotros venimos trabajando sobre todo desde lo comunicacional, que yo soy profesional en esta área desde hace muchísimos años. Me empecé a vincular con esta temática. Yo soy una persona sin discapacidad en el año 2004 en la ciudad de Buenos Aires, desde mi profesión también como instructora de fitness y dedicada también a la actividad física. Me invitaron a brindar un taller de gimnasia en un centro de día. Y bueno, y ahí, como siempre digo, se generó un quiebre en mi vida. Empecé a conocer todo lo que las personas, en este caso con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, podían hacer. Al año siguiente incorporamos un taller de radio, que fue, bueno, mi tesis de grado en mi formación en la licenciatura en comunicación. Pude un poco demostrar todo lo que estas personas podían lograr a partir de la incorporación en un medio de comunicación, habilitar sus expresiones, sus deseos, ¿no? Sus anhelos. Y en el año 2008 surgió Somos lo que hacemos. Un poco la esencia que tiene este programa es el nombre de nuestra organización. Yo también soy coach ontológico, más allá de ser comunicadora social, y un poco invitamos a que todos podamos lograr aquello que deseamos. Todos estamos eligiendo permanentemente quiénes queremos ser, lo que queremos hacer. Y por otro lado, la fiel premisa, que es cambiar la mirada social hacia la discapacidad. El programa surgió en el 2008 en la ciudad de Buenos Aires. Luego yo viví unos años en el sur, en la Patagonia, en la ciudad de Comodoro, donde también continuamos haciendo el programa. Y al día de hoy, desde hace más de 10 años, vivo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y lo continuamos haciendo. Ya esta es la temporada 16 del programa, todos los días. Como te dije antes, Sebastián, llegando sobre todo a la población que a veces se considera alejada de la temática porque no tiene una discapacidad o porque no tiene un vínculo directo con el tema, y nosotros vamos demostrando que esto nos debe importar, que nos debe interesar a todos. En el año 2017, cuando ya llevábamos prácticamente 10 años de programa, decidimos crear esta organización, siempre apuntando a, como dije antes, estos objetivos, pero ya no solo desde el programa, sino también llevando adelante publicaciones, la edición también de libros, llegando con seminarios, capacitaciones a empresas, a instituciones, a escuelas, ¿no? Sobre todo a todo lo que tiene que ver con esto de modificar lo que muchas veces la sociedad considera frente a quien tiene cualquier condición de discapacidad. Sí, hola, buen día a la audiencia. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día Sebastián, buen día Karina, ¿cómo andás? Te habla Carlos Noguera, el coequiper de Sebastián. Hola Carlos, bueno, un placer también. Te digo, estuve interiorizándome el tema de la fundación y como te dijo Sebastián, ¿cómo nació de parte tuya? Porque sos una socia fundadora de esta fundación, ¿cierto? El rehacer, más allá de trabajar con personas con discapacidad, contanos tu trayectoria paso a paso dentro de esa fundación, si tuviste rápidamente la respuesta de las personas para que pueda llegar a ser una fundación con personalidad jurídica también. Ajá. Bueno, mira Carlos, esto es un desafío permanente, sobre todo porque, bueno, llevar adelante una propuesta que abarque la temática de la discapacidad, como ustedes lo hacen en este espacio, sabrán que no es tarea sencilla, sobre todo porque todavía la sociedad no tiene internalizado esto como una cuestión cotidiana y natural. Entonces, durante todos estos años no solo tuvimos que enfrentarnos a muchos obstáculos y adversidades, sino que al día de hoy lo seguimos haciendo.
Digo, no estamos acostumbrados a que este sea un tema de agenda, a que la sociedad en su conjunto interactúe con personas con discapacidad. Entonces creo que ese fue el principal objetivo, ¿no? que yo me empecé a plantear, primero, como antes les contaba, en este vínculo que surgió con estos muchachos del centro de día y que en el trabajo que yo pude ahí tener con ellos, súper enriquecedor, hizo que después pudiéramos concretar lo del programa y años más tarde la fundación, ¿no? Pero bueno, hoy en nuestra organización es bastante difícil poder contar con el acompañamiento de empresas, de otras organizaciones, porque todo tiene que ver con lo que es la premisa que antes también les mencionaba, el cambiar la mirada, y esto aplica a toda la humanidad. Nosotros tenemos esta posibilidad de usar mucho la tecnología, la virtualidad, y llegamos a distintos lugares del mundo y nos venimos encontrando que más allá de algunas diferencias puntuales en cuanto a lo cultural, por ser de determinado país y si existe o no acompañamiento de la política pública, hay cuestiones que son muy semejantes y que tienen que ver con lo universal, ¿no? Con esto de qué piensa alguien cuando no tiene discapacidad frente a otro que sí tiene, ¿no? Como que en definitiva lo ve muchas veces como alguien totalmente alejado. Y ahí es donde tenemos que transformar la mirada. Por eso nuestra organización, si ustedes me preguntan, está más abocada al trabajo que hacemos con las personas que no tienen discapacidad. Porque ahí es donde vamos a lograr esto que pretendemos, que desde nuestro lugar también promovemos, que es la convivencia, ¿no? Nosotros no hablamos ni de integración ni de inclusión, hablamos del desafío que es convivir, que es el poder aceptarnos y reconocernos unos a otros como seres únicos, legítimos, inigualables, donde hoy, lamentablemente lo digo, nos está costando mucho esto de aceptar a ese ser que es diferente a mí, pero no solo desde su parte física, también desde su cuestión de observador del mundo, distinta a la mía, ¿no? Con su forma de pensar, con su forma de hacer, y creo que bueno, que ahí es lo que más tenemos que apuntar, ¿no? A entender que si bien sí, desde la lógica y desde lo trivial, y suena muy lindo decir que todos somos diferentes, en la práctica estamos muy alejados de eso. Te comento algo. Nosotros, dentro del marco de Radio Nacional, somos un gran equipo en todas las provincias y tenemos 6 programas ubicados estratégicamente en cada una de las emasoras. Nosotros desde Formosa, como te había comentado en su momento, retransmitimos a 4 provincias en 5 emisoras de Radio Nacional todo el norte. Y bueno, y eso es el objetivo, pero también tenemos un plan de trabajo con la coordinación de nuestro compañero Fabián Galarraga, que también utilizar la palabra igualdad, ya no la inclusión. Es la palabra igualdad, que todos seamos iguales. Claro, en esta cuestión que yo te podría decir que todos somos iguales y distintos a la vez, ¿no? Porque en igualdad de oportunidades, creo que ese es un poco el camino, más allá de que cada uno es un ser irrepetible y único, ¿no? No hay 2 seres humanos que sean idénticos, que sean iguales. Pero sí, el tener igualdad en esto de poder acceder a la cuestión laboral, a la cuestión educativa, que son, bueno, situaciones que hoy, si bien no lo voy a negar, hemos tenido muchos avances en estos últimos años, en distintos lugares del mundo hablo, ¿no? Y si nos referimos puntualmente a la Argentina, nosotros contamos con una normativa, hasta si se quiere, unos pasos mucho más adelante de lo que puede suceder en otros países de América Latina. Pero me parece que todavía nos está faltando esto, ¿no? Del poder entender que todos tendríamos que tener las mismas oportunidades de elegir dónde queremos acceder y lo que queremos hacer. Fíjate, una de las cosas muy importantes, y lo compartimos con Sebastián también, nosotros estamos en una organización ONG internacional que se llama el Club de Leones, y estamos dentro del área de discapacidad también. Y ahí estamos siempre en contacto con diferentes países a través de reuniones virtuales, como vos decís, y te digo que la Argentina como organización dentro del marco de la discapacidad está un paso adelante. Por ejemplo, el tema del CUT, el Certificado Único de Discapacidad, y los derechos que tienen las personas con discapacidad, todos a muchas opciones dentro de la vida cotidiana, ¿cierto? Y te digo que también estamos involucrados
en esta semana que pasó se hizo un foro internacional de discapacidad en la provincia del Chaco, donde tuvieron 12 disertantes de 10 países y entre ellos estuvo el presidente de Latinoamérica, de la Confederación Latinoamericana de Discapacidad, que es el presidente en este momento es de Cuba. Y se habló mucho del tema de la inclusión y la igualdad, ¿cierto?, dentro del marco de la sociedad. Y también se habló sobre las enfermedades poco frecuentes, como se conoce como enfermedades raras, que se vayan homologando rápidamente a nivel Latinoamérica, dentro de ese marco, homologados como personas con discapacidad también. Claro. Sí, bueno, me parece que abrir este tipo de espacios igual son súper importantes, ¿no? Porque como vos decís, y yo coincido, y un poco lo establecí anteriormente, la Argentina cuenta con mucha normativa en relación a los derechos de las personas con discapacidad. A veces nos pasa que como les debe también suceder a ustedes, cuando hacemos un intercambio con quienes están trabajando en otros países del mundo, bueno, me voy a ubicar en América Latina, ¿no? Porque quizás en Europa sí contamos también con mucho avance, ahí nos empezamos a dar cuenta que nosotros tenemos mucho desde lo legal que va acompañando, ¿no? Pero ¿qué sucede después con la práctica, ¿no? Porque seguimos encontrando muchas falencias en el cumplimiento de esas leyes, porque uno puede llegar a decir, sí, tenemos todos el derecho a estudiar, tenemos todos el derecho a trabajar, tenemos todos el derecho a elegir dónde ir a disfrutar de nuestro tiempo libre, pero después, ¿qué sucede con los testimonios de las personas con discapacidad cuando realmente quieren hacer cumplir esos derechos, ¿no? Me parece que ahí es donde todavía nos hace falta. El trabajo, insisto, tiene que ver desde nuestro lugar con apuntar a lo social, ¿no? A ello que debe hacer la sociedad en su conjunto. Sí, por supuesto, Karina, muy interesante. Y hablando un poco de la fundación en sí, justamente qué acciones llevan a cabo en la fundación y por otro lado, ¿quiénes integran en la misma? Bueno, nosotros venimos trabajando, como te dije anteriormente, desde lo comunicacional. Bueno, nuestra acción más fuerte es ese programa diario que se llama Somos lo que hacemos, que se transmite desde, en este caso, la oportunidad de Rosario hacia el mundo, pero en definitiva con la tecnología es viable llegar a cualquier lugarcito del planeta donde nos acompañan. Y después hemos editado varios libros. El primero fue finales del 2018, es un manual de estilo sobre cómo hablar de discapacidad de manera correcta, sobre todo apuntamos a los medios de comunicación que a veces utilizan terminología y la cuestión de la imagen de las personas con discapacidad que no es para nada adecuada, en pos de construir, ¿no?, esto del cambio social. Por lo tanto, este libro viene generando esta posibilidad de presentarlo por distintos lugares de la Argentina y el mundo. Apuntamos sobre todo a que el libro llegue a los medios, ¿no?, que formen, que capaciten con nosotros periodistas comunicadores, que luego expandir este mensaje. Pero bueno, llevarlo a instituciones educativas, a espacios universitarios, y ese, digamos, que es como nuestro leitmotiv, el que la sociedad pierda el miedo a hablar de discapacidad, pierda el miedo a interactuar con personas con discapacidad. Después hemos publicado otro libro, finales del 2021, que fue también a raíz de la pandemia, que nos empezamos a dar cuenta de la falta de accesibilidad que tenían muchas plataformas, muchos espacios virtuales, así que generamos un libro que precisamente apunta a que la sociedad puede incorporar algunos tips, algunas recomendaciones al momento de tener que generar contenido. Hoy todos nos hemos convertido y somos responsables, ¿no?, al momento de publicar en una red social. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que eso que yo estoy publicando llegue a todos? Utilizando la palabra que ustedes antes mencionaban, en igualdad, ¿no?, y que nadie quede fuera de este tipo de publicaciones. Después nos dedicamos a brindar capacitaciones y seminarios en empresas, en organizaciones donde nos van convocando, qué pasa con el ámbito laboral de las personas con discapacidad. Muchas veces ciertos empresarios tienen este prejuicio o este mito, ¿no?, de qué sucede cuando se incorpora una persona con discapacidad al equipo. Entonces nosotros, bueno, le vamos demostrando que es mucho más sencillo de lo que parece, haciendo todas las adaptaciones y sobre todo generando un clima de empatía y de convivencia.
Y por otro lado, bueno, hemos hecho publicaciones también a nivel gratuito, que vamos publicando ahí en nuestra página, que las pueden encontrar ahí en la página de la Fundación. Hemos generado varias convocatorias, concursos. El último es un certamen literario, donde las personas tuvieron oportunidad de escribir un cuento corto que incluya en sus personajes precisamente alguien con discapacidad, y que deje, bueno, un mensaje, ¿no? Muchas veces nos sucede que nos llegan testimonios de gente que no la ha pasado bien por tener una discapacidad, quizás en una escuela, en una empresa. Entonces invitamos a revertir esa situación que fue desagradable en algo positivo. ¿Desde qué lugar? Bueno, ficcionando esa historia, generando un cuento corto. La verdad que estamos muy felices porque este certamen literario lo hicimos hace aproximadamente 2 meses, luego de un tiempo que dimos para que nos enviaran los cuentos. Ya hemos dado a conocer los ganadores y próximamente todos esos cuentos van a ser publicados en un libro que vamos a generar y que va a ser de distribución gratuita, y que pretendemos llegar también con este mensaje a todos, ¿no? Sobre todo a los más pequeños. En relación a eso, publicamos también un libro con dibujos para colorear y aprender sobre discapacidad. Creemos que los niños, cuando tienen 3, 4, 5 años, no discriminan, ven a todos los demás niños con o sin discapacidad de manera igual, y empiezan a aparecer toda esta serie de diferencias cuando ingresan, ¿no?, en el mundo adulto. Entonces creemos que también hay que fortalecer este mensaje de convivencia, y por eso lanzamos el Hola Amiguitos, que es un librito también de distribución, y que están las imágenes de manera gratuita publicadas en nuestra página web para que se las puedan descargar y puedan también invitar a los más chiquitos a entender esto del convivir. Hemos publicado también agendas digitales gratuitas, donde también encuentran material que está incluido en nuestros libros. Hay en la portada de cada mes un calendario con las fechas relativas a la discapacidad a nivel mundial. Es como cualquier otra agenda, ¿no? Las personas se la pueden descargar, pueden completar con sus actividades. Esto lo hemos hecho en el 2021 y en el 2022. Pero bueno, hay material que es atemporal, ¿no? Y donde en cada mes van a encontrar, como digo, después de un trabajo bastante minucioso que hicimos, el calendario con todas las fechas que tienen que ver con la discapacidad, pero a nivel internacional. Hay fechas que son más conocidas y difundidas, Día del Autismo, Día del Síndrome de Down, pero bueno, hay otras que no tienen tanta relevancia y que nosotros también tuvimos este objetivo, ¿no?, de incluirlas ahí para que la gente empiece a naturalizar estas fechas y sean tenidas en cuenta. Qué bueno eso de Karina, y bueno, reflejar el trabajo, la acción. Estamos viendo que dentro de tu faceta también fuiste premiada por los Martín Fierro de radio del interior en varias oportunidades. Sí, bueno, estas son las gratificaciones y lo que yo siempre digo, ¿no? Si bien este programa y nuestra organización es nuestro aporte al mundo, porque más allá de que yo soy profesional, primero de los medios, después me he dedicado a trabajar con la temática en estos últimos casi 20 años, pero mucho antes de eso yo venía ya con un trabajo intenso en los medios de comunicación en Buenos Aires, haciendo programas de radio y tele en distintas temáticas y áreas, desde, como digo, ¿no?, desde el 2004, 2005, que estoy más enfocada y especializada a hablar de discapacidad. Sí, esas fueron las alegrías, y siempre digo esos reconocimientos que a uno lo apuntalan, lo motivan, y que no tuvieron que ver específicamente con la discapacidad, porque como ustedes saben, esa entrega de premios tiene que ver con la diversidad misma, ¿no?, con el mundo del espectáculo. Y ya desde el año 2013, que fuimos nominados por primera vez, fue nominado nuestro programa, en ese momento representando a la provincia de Chubut, y también fuimos nominados en el área de conducción, y bueno, ya haber ganado nuestro primer Martín Fierro en el 2013 y haber llegado a esas instancias hablando de discapacidad, para nosotros fue más que valioso, ¿no? Después sí vinieron otros reconocimientos también en esa premiación. Hemos ya ganado 4 Martín Fierro en nuestra categoría conducción desde el año 2013, que venimos casi todos los años participando de esta entrega y siendo nominados, ya sea con este programa o con otro que también tenemos al aire que no tiene que ver con la discapacidad. Así que yo estoy como muy feliz de poder hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que nos genera mucho amor, mucho compromiso, y que siempre digo, ¿no?, todas aquellas cuestiones que vamos recibiendo a cambio no tienen un valor material, ¿no? Son esas cosas que
que no puede comprar ni todo el oro del mundo, el saber que nuestro mensaje puede serle valioso a alguien que nos está escuchando. Si al menos a una persona le hace sentido lo que nosotros generamos en el programa, creo que el objetivo está cumplido y bueno, y eso nos hace sentir de una manera más que feliz. Cuando nosotros con Sebastián empezamos este proyecto hace 56 programas atrás, ya casi cumplimos un año de programación, cuando teníamos que poner el nombre del programa, pusimos Alcanzando Metas, Sebastián, ¿cierto? Sí, y estábamos pensando porque es un programa bastante interesante también. Y te digo, Karina, es bueno, es muy lindo tu historia porque siempre alcanzar las metas logradas. Y te digo, seguramente hubo mucha repercusión a través de tus programas en donde vos lo realizaste con la comunidad, con la ciudad, con la provincia en donde te escucharon, y eso es buen reflejo para todos, ¿cierto? Sí, yo por eso digo, ¿no? Uno a veces ni siquiera sabe hasta dónde puede estar llegando el mensaje. Bueno, antes les contaba que tuve ocasión de viajar por distintos lugares del país, desde que publicamos nuestro primer libro. Estuve en la provincia de Formosa en el año 2019, también fue una hermosísima experiencia el haber llegado a casi las puertas del impenetrable, a la provincia del Chaco también con nuestro mensaje, ahí a Bermejito. Realmente son estas cuestiones que yo las vivencio con mucha intensidad y que bueno, y que son inolvidables, ¿no? En esto que hace que yo refuerce nuestro accionar día a día. Yo siempre digo que yo no soy una persona con discapacidad, que vengo trabajando desde lo profesional, pero también digo que nadie está exento de adquirir una discapacidad, porque la vida misma nos va sorprendiendo en el día a día. Y por otro lado también digo que todos vamos a adquirir una discapacidad quizás con el paso de nuestros años, ¿no? Cuando vamos avanzando en edad cronológica, va disminuyendo nuestra capacidad motriz, nuestra capacidad visual y demás. Pero más allá de eso, empecé a involucrarme, como les contaba, hace casi 20 años con este tema, pero hace unos años atrás mis papás se convirtieron en personas con discapacidad. Mi papá tiene Parkinson, mi mamá también es una persona con discapacidad desde su cuestión también funcional, y hoy, en estos últimos años, digo que ya lo que promuevo no lo hago solo desde lo profesional, lo hago desde la vivencia, ¿no? Por tener mis dos papás con la condición de discapacidad, con el certificado de discapacidad. Y creo que bueno, que un poco nada es casual en la vida y uno va como después encontrando las explicaciones y el por qué y el para qué nos van sucediendo las cosas. Es así, te digo una de las cosas, para vivenciar un poquito hacia vos. Sebastián, el locutor nacional del ISER, recibido, tiene una discapacidad ceguera. Yo soy productor, soy discapacitado motriz, y te digo, nosotros utilizaste la misma frase que utilizamos siempre con Sebastián: nadie está exento hasta su último momento de su vida para ser discapacitado. Por ejemplo, con la a través de la diabetes uno puede quedar ciego o puede quedar con discapacidad motriz porque le pueden cortar un miembro. Y el tema de que vos me hablaste, el tema del Parkinson con tus padres, yo tuve mis padres que tuvo Parkinson, y por ahí, cierto, vos estuviste muy involucrada en eso también. Y por ahí esas personas que se sienten siempre activas, que no tuvieron ninguna circunstancia de ninguna enfermedad, pero también por el tema de la discapacidad, es algo muy relevante. Y bueno, qué mejor tuviste la oportunidad de tener todo esos inicios dentro del marco de tu trabajo, que lo fuiste aliviando un poco a tus padres en ese aspecto, porque es muy difícil, ¿cierto, Karina? Por eso digo, nada de nosotros sin nosotros, como dice el lema internacional de las personas con discapacidad, que sabe y que siente en carne propia, ¿cierto? Exacto. Por eso vuelvo un poquito a lo que les decía al inicio, ¿no? A veces me pasa cuando comparto algún tipo de charla en lo social con personas que se consideran alejadas del tema, ¿no? Como que hasta me ven como bicho extraño, ¿no? Mirá la temática a la cual te dedicás,
o bueno, uno puede ver también sus expresiones, o esto de decir, ay, qué tema triste, ¿no? El que elegiste para abordar en los medios, o ver todavía esa cuestión victimista de la discapacidad. Y a veces hasta tengo como la percepción de que quien no tiene una cuestión directa con el tema, se considera totalmente poderoso y alejado, ¿no? Como si tuviera bajo control esto de que nunca le va a suceder adquirir una discapacidad, que nada le va a acontecer que lo acerque a esto. Y yo digo, wow, ahí es donde tenemos que fortalecer, porque la discapacidad se adquiere en un segundo. Está bien, hay muchas personas que nacen con alguna condición, pero también hay hijos que nacen con discapacidad, y esa pareja quizás o esa persona no es lo que planeó, no es lo que imaginó. Sin embargo, nace alguien con alguna condición de discapacidad. Entonces, cuando a veces decimos, bueno, existen las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, y parece que son dos mundos diferentes, ¿no? Que hay que cambiar el mundo de personas con discapacidad como si los otros estuvieran en otro mundo. Digo, ¿cuánto es lo que todavía hay que transformar? Porque todos debemos estar interesados, involucrados en esto, porque si lo queremos pensar desde este lugarcito, estamos a tan solo un segundo de pasar a estar en el otro mundo, ¿no? Si lo hablábamos desde este lugar. Entonces me parece que ahí es donde nosotros más fortalecemos el mensaje, el entender que esta debe ser una cuestión que nos debe importar, que nos debe interesar a todos, tengamos o no tengamos discapacidad. Y entendiendo también esto que vos antes establecías, ¿no? La aceptación, porque también implica todo un proceso, sobre todo en personas que, como en el caso de mis papás, que antes te comentaba, sobre todo mi viejo, ¿no? Que siempre fue una persona muy activa, muy independiente, muy autónoma, y que ya después de adulta mayor adquiere esta condición de Parkinson. También es muy difícil todo este proceso que implica, ¿no? El poder entender todo esto nuevo que apareció en su vida. Pero bueno, me parece que desde lo que venimos haciendo, desde lo que hacen ustedes en los medios de comunicación, es la forma de llegar a todos y de que podamos generar realmente un cambio internalizado y bueno, y auténtico. Es así. Sí, Karina, la verdad es un placer charlar con vos, y antes de cerrar, ¿qué mensaje le das a la gente que está escuchando este programa y con las actividades que estás realizando? ¿Qué mensaje le das a la audiencia, Karina? Bueno, yo diría un poco lo que vengo insistiendo permanentemente, que pierdan el temor a involucrarse con esta temática. Esta no es una temática que tiene que ser dramática ni trágica. Los invito a que puedan conocer todo lo que las personas con discapacidad pueden hacer, más allá de cualquier condición que los esté atravesando. También hay que tener cuidado con eso que muchas veces ahí aparece por parte de quienes no tienen discapacidad, de motivarse, ¿no? En aquellos que sí tienen, ay, mira, tiene discapacidad visual y está conduciendo un programa, ay, mira, tiene síndrome de Down y terminó la formación secundaria, porque también eso hace que a veces quienes tienen discapacidad sean vistos como objeto de inspiración, ¿no? Y queda como este sesgo de decir, bueno, si el que tiene discapacidad logró determinada meta, determinado objetivo, ¿cómo no lo voy a lograr yo que no tengo discapacidad? Y me parece que ese tampoco es el camino, ¿no? Parece algo trivial, pero entender que todos somos personas, que nadie es ni más ni menos que un otro, y que simplemente hay que dejar fluir y convivir, ¿no? Con nuestras diferencias, reconociéndonos cada uno con todas nuestras capacidades y talentos. Y fíjate una de las cosas, Karina, que siempre hacemos las preguntas con Sebastián a nuestros invitados que tienen actualmente discapacidad y que anteriormente no tenía, y bueno, le hacemos la pregunta si él pensaba de la igual manera cuando no tenía discapacidad y ahora que tiene discapacidad. Y las personas dicen, es algo nuevo que me toca, pero es cierto, soy sincero, a veces ni se me pasaba por al lado mirar las necesidades que tenía una persona con discapacidad. Exacto, yo creo que cuando suceden cuestiones transformadoras en la vida, ¿no? Cual fuere, pero bueno, hablando puntualmente de lo que es quizás adquirir una discapacidad,
ahí es cuando realmente uno empieza a valorar otras situaciones cotidianas que antes no se le prestaba atención, ¿no? Nos suele suceder cuando incluso hay ciertas discapacidades temporales, ¿no? Qué sé yo, alguien, bueno, se fractura un brazo, ¿no? Y tiene que estar determinado tiempo inmovilizado y uno empieza como a darse cuenta de todo lo que hacía con ese brazo, ¿no? Entonces, me parece que es un poco también ese el mensaje, no esperar a que nos sucedan este tipo de cuestiones como para entender lo que puede llegar a vivenciar alguien que tiene discapacidad y que muchas veces no puede ser parte de distintos espacios, de distintos ámbitos, ¿no? Es como que todavía yo sigo viendo, no quiero ser, digamos, con esto negativa, pero seguimos viendo que, bueno, yo me preocupo por mí y si yo ingreso a este lugar y puedo disfrutar de esto, y la verdad que no estoy pensando si acá ingresa o no ingresa una persona con discapacidad. Me parece que ese es un poco también el mensaje y la propuesta, ¿no? El empatizar un poco más, el entender todo lo que ese otro puede estar vivenciando o sintiendo, ¿no? Aunque yo no esté en sus zapatos, pero bueno, desde la empatía, desde esto que decía anteriormente, desde el entender que ese ser tiene que tener las mismas oportunidades que yo, ya por el derecho humano, de ser persona, no hay mucha más vuelta en esto. Pero todas esas cuestiones creo que hoy son un gran desafío para la humanidad en su conjunto. Entonces, aprender a valorar, a agradecer por todo lo que tenemos y focalizarnos en eso, en lo que sí tenemos. Sí, por supuesto, por supuesto. Bastante interesante la charla, Karina. La verdad que felicitarte por todo el trabajo que estás realizando. Yo sé que estás a full. Te molestamos en este día sábado porque tuvimos la oportunidad de charlar con varias personas ya en este programa y es un programa que muy lindo, que nos gusta la discapacidad, nos gusta lo que hacemos y por eso lo hacemos. También tenemos la posibilidad de hablar de deportes acá en este programa, deporte inclusivo para personas con discapacidad, y esto también es muy interesante, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso es un área que este último tiempo también viene creciendo mucho a nivel visibilidad, ¿no? Creo que las redes sociales hoy se han convertido, insisto, en esto de mostrar desde el lugar de las mismas personas con discapacidad que ya no esperan a que un medio de comunicación los habilite para poder dar a conocer lo que hacen. Creo que hoy mismas, y sobre todo después del contexto pandemia, ¿no? Muchas personas con discapacidad han descubierto todo el poder que tienen las redes sociales, la tecnología, y ellos mismos son activistas por parte de lo que quieren, a veces hasta denunciar o simplemente mostrar desde su accionar. Entonces el deporte es algo que viene también creciendo mucho, muchos de nuestros representantes, bueno, esta semana yo conversaba en el programa con las chicas que integran la selección de fútbol para ciegas, ¿no? Las murciélagas, que ya en unos días van a estar representando a nuestro país en el Mundial de Inglaterra, y eso marca todo un hito, un precedente, porque es la primera vez que la Argentina cuenta con una selección de fútbol femenino, ¿no? Con discapacidad visual. Y esto habla de, bueno, cómo han crecido tantas disciplinas, y esto permite que el deporte sea también no solo sanador para muchos de los que tienen discapacidad, sino yo he descubierto a raíz de las entrevistas y demás que muchas personas que han adquirido una discapacidad se han dedicado quizás a un deporte, primero a modo de rehabilitación, ¿no? Y después terminaron convirtiéndose en deportistas de élite y yendo a representar a nuestro país, algo que ni siquiera nunca hubieran imaginado, digo, y eso tuvo que ver con haber adquirido una discapacidad, entre comillas, ¿no? Esta cuestión que fue hasta positiva, más allá de lo que les pudo haber atravesado. Así que el deporte sí, es una cuestión súper importante. Nosotros en el programa tenemos, bueno, antes que no les contesté, en el programa y en nuestra organización contamos con más de 30, 40 voluntarios de distintos lugares del mundo. Muchos son personas con discapacidad, más allá de ser profesionales en su área, pero todos estamos apuntando ahí a un mismo objetivo, que es cambiar la mirada social. Sí, nosotros tuvimos la posibilidad también, Karina, en 3 o 4 programas, de charlar justamente, que estabas hablando del tema del fútbol para ciegos, con el capitán de los murciélagos, con Ángel Deldo, él es de Chaco, y bueno, estuvo comentando las actividades que están realizando,
seguramente vamos a tener en próximos programas también. Y también, bueno, más adelante sería bueno tener a alguna de las chicas que nos comenten qué significa para ellas practicar este hermoso deporte, como también el atletismo. Te cuento que a mí me gusta mucho el atletismo. Yo he participado en los Juegos de Vita y bueno, esto también es interesante, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, a mí me parece fabuloso el deporte porque yo además me dedico a la actividad física desde siempre, que fue un poquito lo que les contaba, que fue lo que permitió que nos vinculáramos con la temática de la discapacidad, y creo que el deporte a todos, aquellos que bueno lo practican, saben que puede ser una cuestión de equilibrar y gestionar nuestras emociones, ¿no? Y más cuando se puede llegar a estar en un proceso de aceptación. Así que siempre incentivo y motivo a que todos, tengan o no tengan discapacidad, busquen hacer algún tipo de actividad física, alguna disciplina que realmente van a descubrir y van a encontrar todo lo beneficioso que eso trae. Hay otro tema que siempre también hablamos, el tema del acompañamiento de la familia, detrás de cada persona con discapacidad hay una familia que también tiene que sentirse involucrada y bueno, apoyarle a la persona que quiera hacer cualquier actividad. ¿Vos qué pensás de esto, Karina? Bueno, este es un gran tema, ¿no? Porque la familia, yo la considero un factor clave, sobre todo cuando nace un niño con discapacidad, en esto del fortalecer todas sus capacidades, pero en eso que yo siempre digo, ¿no? Cuando hablo de cambiar la mirada, hablo que también esa mamá, ese papá tiene que cambiar la mirada hacia su propio hijo con discapacidad. Vemos papás haciendo como siempre, ¿no? Lo mejor para sus hijos, porque de eso se trata. Creo que cualquier papá lo que va a pretender es que su hijo pueda ser feliz, ¿no? Y acompañar y apuntalar en todo este caminito. Pero a veces empieza a surgir esta sobreprotección hasta sin darse cuenta y vemos, por ejemplo, adultos jóvenes con algún tipo de discapacidad intelectual o quizás desde lo que yo he vivenciado desde la experiencia, jóvenes con síndrome de Down, que ni siquiera pueden realizar las actividades de la vida diaria, ¿no? Que son jóvenes que ni siquiera pueden cepillarse los dientes, ¿no? Y ahí no tiene nada que ver el síndrome de Down. Ahí tuvo que ver esta familia que quizás nunca habilitó, ¿no? Que este joven, ya hoy, pero que este niño pudiera aprender todo lo que era ese tipo de acciones. Y después, bueno, vemos también adultos con discapacidad que no tienen una vida autónoma, que no fueron acompañados hasta desde la elección en diversas cuestiones. Me pasa muchas veces que conozco mamás que hablan por sus hijos, quizás yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son, no sé, actividades o talleres a los cuales asisten? Y la mamá muy velozmente y con toda la alegría me contesta que su hijo va a fútbol y que va al taller de gastronomía y que va al taller de arte. Y cuando yo me dirijo al joven, que es el que realmente me interesa, ¿no? Como protagonista quizás de alguna charla, el joven me dice que no le gusta nada, a lo cual lo anotaron, ¿no? Creo que la mamá ahí estuvo eligiendo por él, pero nadie habilitó si realmente este joven quería asistir a todo este tipo de actividades. Entonces, si sabes de esto que estoy compartiendo, o de ni siquiera poder elegir qué indumentaria ponerse para salir a la calle, bueno, ¿cómo vamos a pretender que este joven quizás pueda elegir desde su ámbito de sexualidad, ¿no? Que es el otro gran tema del cual mejor no hablemos, dicen muchas familias, y donde, bueno, ahí no están tampoco acompañando todo lo que eso implica, como encontramos familias que sí, desde ese lugarcito, bueno, acompañan, hemos conocido, ustedes también seguramente, muchas parejas, ¿no? De puntualmente personas con síndrome de Down o personas con discapacidad intelectual, donde hubo también allí un factor muy importante que fueron las familias que habilitaron que esto pudiera suceder. Pero en otros casos tenemos adultos con mucha sobreprotección y siendo tenidos, no siendo tenidos en cuenta con su edad. Por ahí hoy encontramos quienes tienen discapacidad intelectual o síndrome de Down que superan los 50, 60 años y que siguen siendo tratados de manera infantil, ¿no? Y a veces no solo por la parte social, ¿no? Si queremos hablar, sino puntualmente desde su contacto más directo, que es su familia. Eso es justamente que en un programa anterior, Karina, estuvimos hablando con la presidenta de la Asociación de Padres de Síndrome de Down aquí en Formosa, y era
la sobreprotección de las personas con síndrome de Down, y eso fue reflejado porque por ahí en nuestras redes sociales nos hacen preguntas inquietantes para después darlo a conocer. Y por ejemplo, las relaciones de personas con síndrome de Down en relación de parejas, por ejemplo, y que por ahí la familia son muy sobreprotectoras sobre ese tema. ¿Sabés qué? Te escucho muy bajito, no sé por qué Ahora, de pronto te dejé de escuchar, te empecé a escuchar muy bajito y no entendí si me hiciste una pregunta, Carlos, ¿no? Creo que... Sí, que este tema, ¿cómo crees que se puede trabajar con esa familia justamente que le sobreprotegen a los hijos, a los chicos, por ejemplo, los síndrome de Down, con el tema de las relaciones de pareja, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo que hay que trabajar ahí es precisamente habilitando desde el lugar de ver a su hijo primero como alguien que va a poder también tomar sus propias decisiones. Creo que eso es fundamental, por si no termina pasando lo que dije anteriormente, ¿no? Que sus familias eligen por ellos. Y no solo en actividades que tienen que ver con lo recreativo, con lo lúdico, sino también en un tema tan importante como es la sexualidad. Dentro de la población con discapacidad existe también la diversidad, ¿no? Y eso es algo de lo cual no se escucha hablar demasiado. Uno no puede llegar a entender cómo un joven con síndrome de Down puede tener determinada orientación sexual. Claro que sí. Entonces, creo que siempre es apuntar a capacitarse y a informarse con los profesionales en esa área, ¿no? Yo no soy idónea en sexualidad, todo lo que puedo conocer es a raíz de todos estos años que vengo trabajando y en contacto también directo con muchos profesionales en ese ámbito, pero creo que las familias son ahí las encargadas de empezar a modificar todos estos mitos, prejuicios, creencias que tienen acerca de su hijo, de su hija con alguna condición de discapacidad. Y hablo no solo puntualmente con discapacidad intelectual o síndrome de Down, a veces también pasa con otro tipo de discapacidades, ¿no? Ustedes saben que la figura de asistente sexual todavía es algo que genera mucho debate y mucha controversia. Acá en nuestro país, bueno, vemos como determinados grupos y movimientos que vienen trabajando fuertemente para que esto, bueno, realmente se naturalice. Pero bueno, todavía es difícil esto de llegar a ciertos acuerdos y ahí aparece, bueno, todo esto que a veces las mismas redes sociales van mostrando, ¿no? Que es el no poder entender cómo ese otro piensa distinto a mí, y yo creo que acá no hay una fórmula de cómo, bueno, en esto que vos me preguntabas, ¿no? De cómo este hijo o esta hija puede tener una vida, ¿no? Acorde a sus necesidades o a lo que realmente quiera. Creo que eso también es muy particular, como nos pasa a todos, y ahí no tiene que ver la condición de discapacidad. Hemos conocido parejas integradas por dos jóvenes con síndrome de Down que hasta se han ido a convivir y donde por ahí viven en un mismo terreno junto con la familia de ella, ¿no? Entonces tienen un espacio para ellos atrás preparado, un departamentito con cierta independencia y al mismo tiempo pueden tener este acompañamiento por parte de su familia. Entonces creo que hay estrategias, que hay posibilidades, todo depende de lo que cada uno así quiera para su vida, y la familia, bueno, insisto, es la que primero tiene que modificar esto de lo que piensa acerca de su hijo con discapacidad, ¿no? Hay algo también que se viene trabajando, que es la inclusión laboral, ¿no? Entonces muchas familias pidiendo que las empresas tengan en cuenta a su hijo con discapacidad en igualdad de condiciones. Bueno, fantástico. Ustedes saben que para poder ingresar a una empresa y en planta permanente, bueno, ahí va a perder quizás su pensión, ¿no? Que esta persona viene teniendo eso como parte de su vida. Y muchas familias se niegan entonces a que su hijo con discapacidad pueda adquirir o pueda tener este puesto de trabajo, por lo que eso va a traer como consecuencia. Entonces, insisto, al final, por un lado estamos trabajando y promoviendo para que este hijo pueda tener las mismas oportunidades que cualquier otro joven, que pueda estudiar y que luego pueda ingresar a una empresa en un puesto laboral. Pero por otro lado, no queremos perder la otra situación,
No sé si se entiende a lo que voy, ¿no? Sí, sí. Digo, si realmente estamos pidiendo igualdad de oportunidades, bueno, este joven tendrá que ir a estudiar y tendrá que ir a trabajar como cualquier otro, ¿no? Entonces me parece que son muchos todavía los temas que generan debate, controversia, posicionamiento, y en este caminito estamos, por eso es tan desafiante. Bueno, Karina, la verdad ha sido una muy linda charla, como te dije anteriormente, felicitarte por el trabajo que estás realizando. El programa Alcanzando Meta está abierto para lo que vos necesites y bueno, te mandamos un fuerte abrazo acá con Carlos y felicitaciones, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho, la verdad que siempre celebro cada vez que tenemos oportunidad de poder compartir lo que venimos haciendo desde hace tantos años, siempre incentivo a que otras personas puedan, como dije antes, involucrarse desde cualquier lugarcito, ¿no? Si todos hacemos un pequeño aporte, bueno, vamos a empezar a tener cambios mucho más grandes. Entonces, les agradezco, les envío un abrazo grande y ya también los invito a que tengamos oportunidad de que ustedes puedan estar en el aire de Somos lo que hacemos y que puedan también contar públicamente sus vivencias y sus sensaciones. ¿Les parece? Bueno, sí, como no, Karina, vamos a estar atentos a eso. Cualquier cosa nos llamás, nos podés hacer una entrevista, nos decís qué día, qué hora y vamos a estar disponibles. Así que bueno, te agradecemos. Bueno, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Abrazos para todos. Abrazo, chau. Ahí estaba entonces Karina Vimonte, presidenta y fundadora de la Fundación Comunicación, Coaching y Convivir en Discapacidad. Vamos a una pausa, Carlitos, y ya volvemos.